Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Barranquilla Espiritual, este programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a todos los seres humanos desde toda la eternidad, y que bueno, en esta oportunidad se nos ha brindado completa desde hace 160 años la revelación espírita en París, en el siglo de las luces, en la ciudad Luz, París, Francia, en el siglo XIX, y que ha venido complementándose con muchos libros que han sido recibidos en Brasil y otros países a través de medios, espíritus que vienen a decirnos qué pasa con nosotros después de la muerte del cuerpo físico, porque el alma no muere. Bien, precisamente hoy hay un tema muy especial acerca de este tema. ¿Hay espíritus? Es la pregunta que hace Allan Kardec en el libro de los mediums, y que vamos a oír un audio. Pero antes vamos a oír todos nuestros patrocinadores sin los cuales no fuera posible realizar este programa. Empezando con Terapia de Bienestar Beyond. ¿Quiénes somos? Somos profesionales en el área de la salud, dispuestos a brindarte el mejor servicio en oxigenoterapia, terapia hiperbárica, especializados en medicina bioreguladora, antiomotóxica y homeopática. Nuestros servicios: cuidado de heridas, sueroterapia, cámara hiperbárica, patologías a tratar, posoperatorios, fibromialgias, osteomelitis, pie diabético, úlceras, heridas complicadas. Estamos en Doral Medical, primer piso, Barranquilla, carrera 44, número 8240. Separa ya tu cita al 314-596-8273. Restaurante Fogón Marino, 35 años ofreciendo lo mejor de la cocina costeña en pescados y mariscos, carrera 43, número 7296, teléfono 605-387-7579, 301-488-168. Perdón, 301-488-9168. Evelyn García, manualidades, artesanías individuales en palma de Iraca, con madera country, clínica de ropas. Llama al 312-694-1230. Panadería Nueva York. Bueno, vámonos con nuestras propagandas grabadas. Mami, ¿a ti por qué te gusta darme pan Nueva York? Preciosa, porque es el único pan hecho con amor. Señor tendero, que su pan sea Nueva York. Pídalo al 328-7910 o en la tienda de la esquina. Nueva York, el pan hecho con amor. Biofarma, la única cadena de farmacias homeopáticas de la costa atlántica. Biofarma, medicamentos homeopáticos y naturales. Visítenos en nuestra sede principal, calle 82, número 4319, local 1A. Contáctenos a los teléfonos 605-355-2340, 605-355-2579, al celular 301-683-3102. Contamos con sucursales en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Farmacia homeopática Biofarma, cada día más cerca de ti. Bien, también estamos con Ferretería Master Fer, materiales rueda limitada. Somos su punto de soluciones, ferretería en general, herramientas y construcción. Te alquilamos andamios, calle 75, número 4813, esquina, donde están los caballos. 605-345-7084, 321-89-34-165. Estación de servicio El Rancho, en la calle Murillo con Olaya Herrera, esquina. El mejor precio de la gasolina en Barranquilla. Y ahí a un costado, el mejor chicharrón de Barranquilla también, chicharrón Mi Cabo. Estación de servicio El Rancho, Murillo con Olaya Herrera. Franja de casa, exquisita cocina árabe con auténtico sabor casero. Chari Jubis Hasbun, 301-501-6881. Si usted quiere complementar todas estas enseñanzas de este programa Barranquilla Espiritual, además de complementar todas las charlas anteriores que están grabadas en el canal de YouTube, que se llama igual Barranquilla Espiritual, asista a 3 lugares aquí en la ciudad de Barranquilla, que le voy a decir: Asociación Espírita Senderos de Paz, calle 44, número 4413,
los días hoy sábado a las 4 de la tarde y también martes y miércoles a las 6 de la tarde. Contacto 301-395-1740. Asociación Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís, calle 72, número 5670, oficina 307, edificio Tecar. Sábados a las 5 de la tarde, WhatsApp 314-332-2997. Y Fusenda, Fundación Centro de Estudios Mies de Amor, carrera 34, número 72247, local 12, edificio Maranata, hoy sábado a las 3:30 p.m. y también de lunes a jueves a las 6 de la tarde. Contacto del WhatsApp 315-726-9524. Este mismo WhatsApp, el que vamos a estar aquí pendientes, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna participación, tanto la línea fija del programa radial Barranquilla Espiritual 605-309-1015, como este WhatsApp 315-726-9524. Entonces ahora sí vamos con este audio que hemos preparado, una pregunta que hace Allan Kardec en el Libro de los Medios. ¿Hay espíritus? ¿Hay espíritus? Capítulo primero, el Libro de los Medios. Traducción de autor desconocido, revisada y corregida por Salvador Gentile. Impreso por la editorial Instituto de Difusión Espírita de Brasil. Impresión 1986. Lectura por Abel Prasca, presidente de la Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, Fusenda, de Barranquilla, Colombia. ¿Hay espíritus? Capítulo primero, Libro de los Medios. La duda concerniente a la existencia de los espíritus tiene por causa primera la ignorancia de su verdadera naturaleza. Se les figura generalmente como seres aparte en la creación y cuya necesidad no está demostrada. Muchos no los conocen sino por los cuentos fantásticos que han oído desde la cuna, poco más o menos como se conoce la historia por los romances, sin investigar si estos cuentos separados, los accesorios ridículos, se apoyan sobre un fondo de verdad. Solo les impresiona lo absurdo, no quieren tomarse el trabajo de quitar la corteza amarga para descubrir la almendra y rehúsan del todo, como hacen con la religión los que, por ver ciertos abusos, todo lo confunden en la misma reprobación. Cualquiera que sea la idea que se forme de los espíritus, esta creencia está necesariamente fundada sobre la existencia de un principio inteligente fuera de la materia, y es incomprensible con la negación absoluta de este principio. Tomamos pues nuestro punto de partida en la existencia, la supervivencia y la individualidad del alma, de lo que el espiritualismo es la demostración teórica y dogmática, y el espiritismo la demostración patente. Hagamos por un instante abstracción de las manifestaciones propiamente dichas y, raciocinando por inducción, veamos a qué consecuencia llegamos o llegaremos. Desde el momento que se admite la existencia del alma y su individualidad después de la muerte, es menester también admitir, primero, que es de una naturaleza diferente del cuerpo, pues que una vez separada de éste no tiene ya sus propiedades. Segundo, que goza de la conciencia de sí misma, puesto que se le atribuyen la alegría o el sufrimiento. De otro modo sería un ser inerte, y tanto valdría para nosotros no tenerla. Admitido esto, el alma va a alguna parte. ¿En qué se convierte y a dónde va? Según la creencia común, va al cielo o al infierno. Pero ¿dónde están el cielo y el infierno? Se decía en otro tiempo que el cielo estaba arriba y el infierno abajo. Pero, ¿qué es lo que está arriba o abajo en el universo? Desde que se conoce la redondez de la Tierra,
el movimiento de los astros que hace que lo que es arriba en un momento dado venga a ser lo bajo en 12 horas. Lo infinito del espacio en el cual el ojo se sumerge en distancias inconmensurables. Es verdad que por lugares bajos se entienden también las profundidades de la Tierra, pero ¿qué han venido a hacer estas profundidades desde que se han ojeado por la geología? ¿Qué se han hecho estas esferas concéntricas llamadas cielos de fuego, cielo de las estrellas, desde que se sabe que la Tierra no es el centro de los mundos, que nuestro mismo Sol no es más que uno de los millones de soles que brillan en el espacio y que cada uno de ellos es el centro de un torbellino planetario? ¿Qué importancia tiene la Tierra perdida en esta inmensidad? ¿Por qué privilegio injustificable este grano de arena imperceptible que no se distingue por su volumen, ni por su posición, ni por un objeto particular, estaría él solo poblado de seres racionales? La razón rehúsa admitir esta inutilidad de lo infinito, y todo nos dice que esos mundos están habitados. Si están poblados, suministran pues su contingente al mundo de las almas. Pero repetimos, ¿qué es de estas almas? Puesto que la astronomía y la geología han destruido las moradas que les estaban señaladas, y sobre todo desde que la teoría tan racional de la pluralidad de los mundos las ha multiplicado hasta el infinito. La doctrina de la localización de las almas, no pudiendo ponerse de acuerdo con los datos de la ciencia, otra doctrina más lógica le señala por dominio, no un lugar determinado y circunscrito, sino el espacio universal. Es todo un mundo invisible en medio del cual vivimos, que nos circuye y nos rodea sin cesar. ¿Hay en esto una imposibilidad, alguna cosa que repugne a la razón? De ningún modo. Todo nos dice al contrario, que no puede ser de otra manera. Pero entonces, ¿qué viene a ser las penas y las recompensas futuras si les quitáis los lugares especiales? Observad que la incredulidad respecto a esas penas y recompensas está generalmente provocada porque se las presenta con condiciones inadmisibles. Pero decid en lugar de esto que las almas sacan su dicha o su desgracia de sí mismas, que su suerte está subordinada a su estado moral, que la reunión de las almas simpáticas y buenas es una fuente de felicidad, que según su grado de depuración penetran y ven cosas que se borran ante las almas groseras, y todo el mundo lo comprenderá sin trabajo. Decid además que las almas no llegan al grado supremo sino por medio de los esfuerzos que hacen para mejorarse y después de una serie de pruebas que sirven a su depuración, que los ángeles son las almas que han llegado al último grado, el que todas pueden alcanzar con buena voluntad, que los ángeles son los mensajeros de Dios encargados de velar en la ejecución de sus designios en todo el universo, que son dichosos de estas misiones gloriosas, y daréis a su felicidad un fin más útil y más atractivo que el de una contemplación perpetua, que no sería otra cosa que una inutilidad perpetua. Decid en fin que los demonios no son otros que las almas de los malvados, todavía no depuradas, pero que pueden llegar a serlo como las otras, y esto parecerá más conforme a la justicia y a la bondad de Dios, que la doctrina de seres creados para el mal y perpetuamente dedicados a él. He aquí, repetimos, lo que la razón más severa, la lógica más rigurosa, en una palabra, el buen sentido, pueden admitir. Las almas que pueblan el espacio son precisamente lo que se llaman espíritus. Los espíritus no son, pues, otra cosa que las almas de los hombres despojadas de su envoltura corporal. Si los espíritus fuesen seres aparte, su existencia sería más hipotética.
Pero si admitimos que hay almas, es necesario también admitir los espíritus, que no son otros que las almas. Si se admite que las almas están por todas partes, es necesario admitir igualmente que los espíritus están por todo. No se podría, pues, negar la existencia de los espíritus sin negar las de las almas. Esto no es en verdad sino una teoría más racional que la otra, pero ya es mucho una teoría que no contradiga ni la razón ni la ciencia. Si además está corroborada por los hechos, tiene para sí la sanción del razonamiento y de la experiencia. Estos hechos nosotros los encontramos en el fenómeno de las manifestaciones espiritistas, que son así la prueba patente de la existencia y de la supervivencia del alma. Pero para muchas gentes su creencia no va más allá. Admiten la existencia de las almas y por consecuencia la de los espíritus, pero niegan la posibilidad de comunicarse con ellos. Por la razón, dicen, que seres inmateriales no pueden obrar sobre la materia. Esta duda está fundada sobre la ignorancia de la verdadera naturaleza de los espíritus, de la cual se forma generalmente una idea muy falsa, que se les considera sin razón como seres abstractos, vagos e indefinidos, lo que no es así. Figurémonos desde luego el espíritu en su unión con el cuerpo. El espíritu es el ser principal, pues que es el ser pensador y superviviente. El cuerpo no es por consiguiente más que un accesorio del espíritu, una envoltura, un vestido que deja cuando está usado. Además de esta envoltura material, el espíritu tiene una segunda semimaterial que le une a la primera. En la muerte, el espíritu se despoja de esta, pero no de la segunda, a la que nosotros damos el nombre de periespíritu. Esta envoltura semimaterial que afecta la forma humana constituye para él un cuerpo fluídico, vaporoso, pero que, por ser invisible para nosotros en su estado normal, no deja de poseer algunas de las propiedades de la materia. El espíritu no es pues un punto, una abstracción, sino un ser limitado y circunscrito, al cual solo falta ser visible y palpable para parecerse a los seres humanos. ¿Por qué pues no obraría sobre la materia? Porque su cuerpo es fluídico, pero no es entre los fluidos los más rarificados, los mismos que se miran como imponderables, la electricidad, por ejemplo, que el hombre encuentra sus más poderosos motores. Es que la luz imponderable no ejerce una acción química sobre la materia ponderable. Nosotros no conocemos la naturaleza íntima del periespíritu, pero supongámosle formado de materia eléctrica o de otra tan sutil como esta. ¿Por qué no tendría la misma propiedad siendo dirigida por una voluntad? La existencia del alma y la de Dios, que son la consecuencia una de la otra, siendo la base de todo el edificio, antes de entablar alguna discusión espiritista, importará asegurarse si el interlocutor admite esta base. Si a estas preguntas, ¿creéis en Dios? ¿Creéis tener un alma? ¿Creéis en la supervivencia del alma después de la muerte? Responde negativamente, o si dice simplemente, yo no sé, querría que fuese así, pero no estoy seguro de ello, lo que las más veces equivale a una cortez negativa, disfrazada bajo una forma menos explícita, a fin de no chocar muy bruscamente lo que él llama preocupaciones respetables. Sería tan inútil ir más allá como el pretender demostrar las propiedades de la luz al ciego que no la admitiese, porque en definitiva las manifestaciones espiritistas no son otra cosa que los efectos de las propiedades del alma. Con aquel es necesario seguir otro orden de ideas si no se quiere perder el tiempo. Si se admite la base, no a título de probabilidad, sino como cosa segura, incontestablemente la existencia de los espíritus se deduce naturalmente.
Resta ahora la cuestión de saber si el espíritu puede comunicarse al hombre, esto es, si puede hacer con él cambio de pensamientos. ¿Y por qué no? ¿Qué es el hombre sino un espíritu encarcelado en un cuerpo? ¿Por qué el espíritu libre no podría comunicarse con el espíritu en prisión como el hombre libre con el que está entre cadenas? Desde luego que admitís la supervivencia del alma. ¿Es racional no admitir la supervivencia de los afectos? Puesto que las almas están por todas partes, no es natural el pensar que la de un ser que nos ha amado durante su vida venga cerca de nosotros, que desee comunicarse y que se sirva para esto de los medios que están a su disposición. Durante su vida no obraba sobre la materia de su cuerpo, no era ella quien dirigía sus movimientos. ¿Por qué pues después de su muerte, de acuerdo con otro espíritu ligado a un cuerpo, no tomaría este cuerpo vivo para manifestar su pensamiento como un mudo puede servirse de uno que hable para hacerse comprender? Hagamos por un instante abstracción de los hechos que para nosotros hacen la cosa incontestable. Admitámoslos a título de simple hipótesis. Pidamos que los incrédulos nos prueben, no por una simple negativa, porque su dictamen personal no puede hacer ley, sino por razones perentorias que esto no puede ser. Nosotros nos colocaremos sobre su terreno, y puesto que quieren apreciar los hechos espiritistas con ayuda de las leyes de la materia, que tomen por consiguiente en este arsenal alguna demostración matemática, física, química, mecánica y fisiológica, y prueben por A más B, partiendo siempre del principio de la existencia y supervivencia del alma, que, primero, que el ser que piensa en nosotros durante la vida no debe pensar más después de la muerte. Segundo, que si piensa no debe pensar más en los que ha amado. Tercero, que si piensa en aquellos que ha amado, no debe querer ya comunicarse con ellos. Cuarto, que si puede estar por todas partes, no puede estar a nuestro lado. Quinto, que si está a nuestro lado, no puede comunicarse con nosotros. Sexto, que por su envoltura fluídica no puede obrar sobre la materia inerte. Séptimo, que si puede obrar sobre la materia inerte, no puede obrar sobre un ser animado. Octavo, que si puede obrar sobre un ser animado, no puede dirigir su mano para hacerle escribir. Noveno, que pudiendo hacerle escribir, no puede responder a sus preguntas y transmitirle su pensamiento. Cuando los adversarios del espiritismo nos hayan demostrado que esto no puede ser, por razones tan patentes como aquellas por las cuales Galileo demostró que no es el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, entonces podremos decir que sus dudas son fundadas. Desgraciadamente, hasta este día, toda su argumentación se resume en estas palabras: yo no creo, luego esto es imposible. Nos dirán sin duda que toca a nosotros probar la realidad de las manifestaciones. Nosotros se la probamos por los hechos y el raciocinio. Si no admiten ni lo uno ni lo otro, si aún niegan lo que ven, corresponde a ellos el probar que nuestro raciocinio es falso y que los hechos son imposibles. Bueno, muy bien, tenemos acá a William Fontalvo. Buenas tardes, William. Buenas tardes. Otro sábado más dándole este conocimiento de la doctrina espírita y también para que nos esclarezcamos más, y también pidiéndole pues a las personas que nos oyen que también hagan sus preguntas o sus inquietudes que tengan también para que nos acompañen y también estén participando de este tema que es muy interesante. Hay espíritu. Bien, Jorge Pérez también lo tenemos en el máster de sonido. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, interesante. Allan Kardec plantea este tema en el primer capítulo del segundo libro que él editó, que fue el libro de los medios. Recordemos que el primer libro de la
Revelación Espírita es el libro de los espíritus con 1019 preguntas y respuestas que él le realizó a ese mundo espiritual que a su vez había realizado una serie de manifestaciones en todo el planeta, empezando en América, y después eso se regó por todos los países de Europa. Y en París, en la ciudad luz, en el siglo de las luces, Kardec, un discípulo de Pestalozzi, que además había estudiado durante muchos años el magnetismo, que también era una ciencia de moda en Francia, en Europa. Entonces empezó a estudiar este fenómeno. El nombre del tema es muy sugestivo. Hay espíritus. Es decir, ese es el punto de partida de la revelación espírita, porque si no hubieran espíritus, mejor dicho, los espíritus fueron los que revelaron esta enseñanza. Entonces, el punto de partida es, hay espíritus. ¿Pero qué son los espíritus? Porque a veces imaginamos los espíritus como seres aparte de la creación. No, sencillamente los espíritus son las mismas almas de los hombres y mujeres que han pasado por la tierra, que están, ¿dónde? En el mundo espiritual. Es un mundo paralelo, el mundo espiritual es un mundo paralelo que es habitado por los espíritus, de una naturaleza, de una sustancia apropiada a esa sustancia que tienen los espíritus, o que están revestidas los espíritus. Ahí veíamos cómo Kardec nos recordaba que el ser humano está compuesto por 3 partes, digamos así: el cuerpo físico, el alma o espíritu, que para nosotros es lo mismo, alma y espíritu es lo mismo, y por un cuerpo intermediario entre ese cuerpo físico, que es bastante grosero, bastante físico, bastante material, y el alma, que es demasiado ligera, demasiado liviana, demasiado rarefacta. Entonces debe tener un intermediario que en todas las épocas de la humanidad se le ha dado nombre. Por ejemplo, los egipcios le llamaban cuerpo K, Pablo de Tarso le llamó cuerpo espiritual, y Allan Kardec, de acuerdo a la revelación de los espíritus, le coloca periespíritu. Periespíritu, Allan Kardec era un sabio, discípulo de Pestalozzi. Él hace una analogía con el periespermo del fruto, ¿sí? Entonces la corteza sería el cuerpo físico, el periespermo, y el núcleo propio de la semilla. Entonces, lo mismo él define con el ser humano: cuerpo físico, la parte más externa, el periespíritu, que es el intermediario, sin el cual no fuera posible la manifestación del alma, y la propia alma, que es el alma, el espíritu o la mente, ¿sí? Que es la parte inteligente del ser. Entonces, cuando se produce la mal llamada muerte, o la muerte del cuerpo biológico, del cuerpo físico, el alma parte con su periespíritu. Entonces, el alma no es un ser, no es una sábana, no es un fantasma. Es un ser completamente concreto, circunscrito. ¿Y qué lo circunscribe? ¿Qué lo concreta? Su periespíritu, que era el molde de su anterior cuerpo físico. Realmente el periespíritu es el cuerpo original en el cual se forma el cuerpo físico. Por eso decimos el molde. Entonces, con la muerte del cuerpo físico, el alma se lleva ese cuerpo espiritual o periespíritu. Luego, si pudiéramos ver, como muchas personas lo pueden ver, de hecho, los médiums videntes, si pudiéramos ver a un espíritu completamente definido, con cuerpo, con extremidades, ¿sí? Lo que pasa es que él no está, digamos, pisando la tierra material, ¿verdad? Incluso en algunas manifestaciones no se le ve la parte de abajo de los miembros inferiores.
¿sí? Pero realmente es su cuerpo espiritual el que se está manifestando allí, ¿sí? ¿Y qué pasa con los espíritus? Pasado un tiempo en ese mundo espiritual, ahora, ¿cómo es ese mundo espiritual? Ese mundo espiritual es parecido a la Tierra. Mejor dicho, la Tierra o todos los planetas físicos son una copia mal hecha de lo que es el mundo espiritual. Allá también hay ciudades, allá también hay naturaleza, ¿sí? Hay construcciones, hay ciudades que en algunos libros se les llama colonias espirituales, ¿no? Ciudades espirituales o barrios espirituales. Entonces, donde hay casas, donde hay bibliotecas, donde hay hospitales, donde hay naturaleza, donde hay un gobierno, porque esas colonias espirituales son gobernadas ¿por quiénes? Por seres que tienen una jerarquía que le dan ese derecho. Sí, acordémonos que el mundo espiritual es el mundo de todo es merecido, de los merecimientos. Allá si no funciona el tema de las palancas, ¿no? Como aquí. Allá el gobernador, por ejemplo, de una colonia espiritual es un ser que está completamente preparado para dirigir, ¿sí? Entonces, allá estamos. Y también hay muchas tareas, hay muchos trabajos. Por eso hemos dicho acá 1000 veces en el programa radial que descanse en paz está maldicha para los espíritus, ¿sí? Porque allá en el mundo espiritual se trabaja mucho más que acá, incesantemente, más que acá. Porque acá por el cuerpo físico tenemos que descansar por lo menos 8 horas al día, ¿sí? Es lo que recomienda la biología, la medicina. Allá en el mundo espiritual no hay que descansar tanto tiempo. Entonces, tanto de día como de noche, los espíritus están actuando, trabajando, sirviendo, aprendiendo. Entonces, se programan muchas tareas de ellos acá en la tierra, muchos trabajos, muchas ayudas. Los familiares nos visitan con mucha frecuencia. Nosotros también, que somos espíritus encarnados en el momento del descanso corporal, en ese tiempo de pausa, salimos de nuestro cuerpo y visitamos también a nuestros amigos, a nuestros compañeros o a nuestros compinches, a nuestros camaradas en el mundo espiritual, ¿sí? Porque así lo que hacemos en el día lo seguimos haciendo en la noche, ¿sí? Si somos personas de ciencia, de investigación, seguramente en la noche vamos también a seguir investigando. ¿Con quiénes? Con espíritus encarnados o con espíritus no encarnados, ¿sí? Que nos reunimos en esos lugares por afinidad, ¿sí? Entonces allá en el mundo espiritual, cuando estamos en el mundo espiritual, que los espíritus lo han llamado periodo de erraticidad, que es el tiempo entre una existencia corporal y otra existencia corporal, el periodo de erraticidad. Periodo entre vidas también lo dice el psicólogo o el psiquiatra Brian Weiss, que también llegó a la deducción de la reencarnación a través de la hipnoterapia, de la hipnosis. Llevó a muchos de sus pacientes a existencias pasadas. Y muchos estaban entre esas dos existencias, en esos periodos entre vidas. Entonces, pero por más que los espíritus evolucionemos en el plano espiritual, tenemos todos que reencarnar. Porque el proceso evolutivo se da a través de la reencarnación. Entonces, tarde o temprano, reencarnamos para seguir progresando, para salir. ¿Con quién reencarnamos? Con personas o con personas afines, seres queridos del plano espiritual, o con personas con las que hemos tenido deudas, situaciones pendientes, rencores, odios. A veces dentro de la misma familia encarnamos tanto seres que nos llevamos bien, que somos afines, como seres con los que no nos hemos llevado bien. Por eso se dan los conflictos muchas veces en nuestras familias, ¿sí? Por esas simpatías o antipatías anteriores, pero que Dios nos da la oportunidad para limar asperezas,
para hacernos cada vez más hermanos, más queridos unos con otros. ¿Sí? Entonces de esa manera reencarnamos. Y reencarnaremos hasta un punto en que llegamos a ser espíritus puros. Espíritus puros porque hemos evolucionado, porque hemos progresado. No porque Dios nos haya hecho perfectos, que eso es también un concepto erróneo que se tiene de los ángeles. Los ángeles, seres creados perfectos. No, señor. El que llegó a ser un ángel fue porque pasó por todas estas etapas inferiores por las que estamos pasando nosotros, avanzó en este mundo y en otros mundos más evolucionados y hoy en día es un ser de luz, de conocimientos, de paz, pero porque lo ha conseguido, porque lo trabajó, porque lo conquistó. Y hoy se hace merecedor a ser uno de los ministros de Dios. Y sigue trabajando. Entre más evolucionado sea el ser, más trabaja. Porque el trabajo no es una tarea pesada, es un gozo. Cuando entre uno más evoluciona, ve el trabajo como un gozo y el ocio como un castigo. Si te obligaran a no hacer nada, los espíritus evolucionados, pues sería un castigo, porque realmente se gozan haciendo el bien, se gozan trabajando. Por eso Jesús, por ejemplo, un espíritu de luz que pasó por la tierra, era más el tiempo que pasaba haciendo el bien, ¿verdad?, que descansando o comiendo, ¿verdad? Más el tiempo que empleaba ayudando a los demás, enseñando, que el que empleaba para sí solamente. Entonces, así es en el mundo espiritual también. Entonces, no hay un solo lugar. Antes se hablaba, las religiones hablaban del cielo, del infierno. No hay un solo cielo, no hay un solo infierno. Hay muchísimos lugares purgatoriales porque hay muchas almas que todavía no están totalmente elevadas, tienen muchos procesos de equivocaciones, de arrepentimientos, no tienen paz, ¿sí? No es un solo lugar, son muchos lugares en todo el espacio, pero esos lugares son temporales. Tarde o temprano, el espíritu se cansa de hacer el mal, encarna, reencarna y va progresando, ¿sí? Y también hay muchos lugares donde está el bien, ¿sí? Donde están los espíritus que, dichosos, los espíritus con sabiduría, con conocimiento, que ya han superado los niveles inferiores y que ya se hacen aptos para tener otro tipo de enseñanzas, de aprendizajes. Entonces, hay muchas personas que no están de acuerdo con la reencarnación porque creen que todo va a ser sufrimiento. No, el sufrimiento es temporal. Mientras el hombre se esté equivocando, no esté transitando por las leyes espirituales, va a sufrir. Porque no es que alguien lo castigue, es que él mismo se castiga, porque él mismo se ata a sus propios errores. Pero cuando ya empiece a caminar por el sendero del bien, ya entonces no tendrá que ser visitado por sufrimientos, por aflicciones. Y muchas existencias de nuestro futuro van a ser de tranquilidad, de placidez, de mucho amor, ¿sí? Cuando hayamos alcanzado esos méritos. No sé si William querías decir algo sobre este tema. No, con respecto a que estamos hablando ahora del perispíritu, yo creo que esa es la que uno entre veces pues siente o ve personas que no son fantasmas, sino es el perispíritu que está visitándonos o está dando vuelta para vernos, decirnos algo así. Ese es el perispíritu que tú narraste, de que Allan Kardec ya le puso un nombre muy acorde a todo lo que, porque otros les pusieron otro nombre, pero este me parece perispíritu más, pero ese perispíritu con la evolución del espíritu se va perdiendo. Con los espíritus ya más puros se va perdiendo ese intermedio. Así que es. Tiene Así es. Y no solamente el perispíritu tiene la función de
de mostrar al espíritu, y él por intermedio de su periespíritu actúa sobre los cuerpos físicos y sobre los medios también, por las personas que tienen esa facultad de ver, de oír y también de escribir. O sea, toman prestado digamos, la mano de ese medium para que él escribir, dar un mensaje, o lo hacen a través de sus oídos o a través de su vista, y el medium describe lo que ve y repite lo que oye. Entonces, la mediunidad es la comprobación de la inmortalidad del alma, de que no morimos. Y además, este periespíritu también tiene la facultad en ocasiones de hacerse completamente visible, palpable, tanto que en el mismo siglo XIX, en Europa y en América también, se tomaron fotografías de espíritus. El espíritu más famoso que más fue fotografiado fue Kathy King, espíritu que se hacía llamar Kathy King, que por 2 años el científico Sir William Crookes, británico, fotografió, pesó, cortó sus cabellos, la comparaba con la medium, que era la que producía esa materialización, Florence Cook, y eran completamente diferentes, porque Kathy King era rubia, Florence Cook era de pelo negro. Sí, eran de diferente estatura, de diferentes pesos. También pesaban de diferente manera. Y entonces, esta es también la manera como Jesús apareció después de su crucifixión. Era un Jesús materializado. ¿Sí? Su cuerpo desapareció. No sabemos qué pasó con su cuerpo. Pero lo que aparecía, cuando Jesús apareció, era la materialización de su alma, de su espíritu. Y tanto es así que él aparecía y desaparecía instantáneamente. Un comportamiento que no tenía antes de la crucifixión, cuando vestía un cuerpo físico, ¿sí? Entonces fue un comportamiento completamente diferente. Eso también, y los cristianos no deberíamos tener duda de la inmortalidad del alma, porque esa fue la forma como selló Jesús su mensaje. Si no hubiera sido por sus materializaciones después de la crucifixión, sus apariciones a sus apóstoles, sus comprobaciones de que él seguía existiendo, ese evangelio seguramente no hubiera tenido la fuerza que luego tuvo. La fuerza que llevó incluso a conquistar el Imperio Romano, que el Imperio Romano se hizo cristiano por esa fuerza que tuvieron las apariciones de Jesús. Esa es la facultad del periespíritu. Puede hacerse visible, tangible, palpable, ¿sí? Tanto, como les digo, que han aparecido en videos, que han aparecido en cámaras, que han aparecido en fotografías, que han aparecido en televisión, que han aparecido en computadores, ¿sí? Todo esto es una ciencia con todos los avances científicos, en las cintas magnetofónicas, en las grabaciones, ¿sí? Todas esas han sido comprobaciones tecnológicas del siglo XX y del siglo XXI de que el alma es inmortal, el alma o espíritu es inmortal. Y por lo tanto tiene la posibilidad de comunicarse con nosotros, ¿sí? Dice Kardec ahí en ese audio, como un espíritu que no tiene cuerpo no se va a poder comunicar con un espíritu que tiene cuerpo. Así como el preso se comunica con alguien que está libre, ¿sí? A través de las rejas, a través de las visitas, a través de las llamadas. También entonces el espíritu libre tiene posibilidad de comunicarse con el espíritu preso, o sea, el hombre, el ser humano, es un espíritu encarnado. Entonces, ¿hay espíritus? Claro que hay espíritus, pero muchas personas, y es lo interesante de este texto de Allan Kardec, dice él, si usted quiere entablar una conversación con alguien y quiere demostrarle de la inmortalidad del alma,
por lo menos tiene que hacerle estas 3 preguntas. ¿Creéis en Dios? Primero, si la persona te dice que no cree en Dios, ya es difícil continuar la conversación de demostrarle de la inmortalidad del alma. La segunda, pero si te dice que sí cree en Dios, entonces la persona tiene posibilidades de que llegue a un entendimiento contigo. La segunda pregunta es, ¿creéis tener un alma? O sea, ¿tú crees que tienes un alma? Realmente nosotros no tenemos un alma. Nosotros somos un alma y tenemos un cuerpo, ¿sí? Pero bueno, se lo podemos decir de esa manera. ¿Crees que tienes un alma? Y si la persona te dice que no, es muy difícil poderle demostrar a una persona que no cree que es un alma o que tiene un alma, poder demostrarle que hay espíritus o que podemos comunicarnos con los espíritus. Y tercero, ¿creéis en la supervivencia del alma después de la muerte? Si le haces esa tercera pregunta, ¿crees tú que el alma puede sobrevivir después de la muerte del cuerpo físico? Si las 3 respuestas son negativas, no hay nada que hacer. Esa es una persona completamente materialista y nunca le va a entrar la idea de que existen los espíritus. Pero si las 2 o 3 primeras preguntas, cree en Dios, cree que tiene un alma y que cree que esa alma sobrevive a la muerte física, entonces ya la deducción es lógica de que somos almas y que las almas que no tienen cuerpo se pueden comunicar con las almas que sí tienen cuerpo. William. Sí. No, hay personas que dicen que no existe nada de eso y yo me hago esta pregunta y digo, entonces si nosotros, la nada no pudo hacer nada, o sea, no hay nada. Es ilógico que una persona nazca, se reproduzca y tenga su inteligencia, pase por la tierra con una y después muere y se acabó. Me parece que en estos siglos en que estamos, no creer de que quede un espíritu, que quede un alma y de lo cual tenga que trabajar para hacer. O sea, por eso esta doctrina y nosotros como creyentes de ella debemos siempre de orar o también manifestar a las personas con estas transmisiones en radio, ojalá podamos tener un día la oportunidad también de salir en un canal de la televisión de aquí para poder expresar más y que la gente esté en creación, porque la misión de uno es esa, divulgar, porque eso fue la que nos encargó Jesús y también nos está dando Allan Kardec aquí con estos 5 libros que nos dio. Así es. Otro concepto, ya hablamos del tema de los ángeles, otro concepto que muchas personas creen es en el de los demonios, ¿sí? Pero fíjense que el concepto de los demonios, desde la palabra daimon, que es la que después generó con el nombre de demonio, daimon significaba para los griegos un espíritu o genio en general, no era un espíritu malo. Podía ser bueno o podía ser malo, o sea que podía haber un daimon bueno o un daimon malo, es decir, espíritu bueno o un espíritu malo. Entonces, ya después se hizo solamente la palabra demonio para los espíritus malos. ¿Y qué son los espíritus malos? ¿O qué son los demonios? Pues eso, un espíritu inferior, ¿sí? Que va a evolucionar, que va a progresar, que de pronto en este momento es ignorante, que de pronto en este momento es rebelde, que de pronto no quiere caminar hacia la luz, que es rebelde a las leyes de Dios y va en contra de las leyes de Dios y de todos aquellos que de pronto quieren transitar por las leyes de Dios, pero es algo temporal, porque todos tenemos una herencia maravillosa que es la perfección, que es la luz, ¿sí? Y tarde o temprano todos esos espíritus van o vamos a evolucionar a esa luz, a ese amor, a esa sabiduría, a esa sensatez, ¿sí? Entonces, no son creados, esos espíritus no son creados eternamente para el mal. Sería Dios, no sería amor, no sería justicia.
creando unos para la evolución y otros para el mal. No, todos fuimos creados para el bien, todos llevamos la impronta de Dios, todos llevamos en la conciencia las leyes de Dios, pero se va desarrollando esta libertad a través de las reencarnaciones, ¿sí? Desarrollamos nuestro libre albedrío y nuestra posibilidad de escoger hacia el bien o hacia el mal. Dios no nos quiere forzar. Dios tiene todo el tiempo del mundo para esperarnos que nosotros avancemos hacia el bien, ¿sí? Acordémonos de la maravillosa parábola de Jesús del hijo pródigo, ¿sí? Donde él espera a ese hijo que se le quiso rebeldizar, que le quiso pedir la mitad de la fortuna, que se la gastó en vicios. Y sin embargo, ese padre de esa parábola nunca dejaba de pensar en el hijo, y cada día, cada mañana se levantaba en el horizonte, esperaba que llegara su hijo, ¿sí? Y cuando lo vio venir, el hijo se había gastado su fortuna, hubo una hambruna en la región donde vivía y pensó, en la casa de mi padre hasta a los sirvientes le sobraba la comida. Yo me voy a ir donde mi padre y voy a pedirle perdón y voy a decirle que me ponga siquiera el puesto del más ínfimo trabajador, que yo lo aceptaré. Y se fue él y se regresó donde su padre, y su padre lo recibió con una fiesta. Hizo una fiesta para recibir a su hijo. Esa es la parábola que nos aplica a todos nosotros, a todos los que hemos sido rebeldes a las leyes de Dios, a todos los que hemos transitado por el mal. Nuestro país, que está lleno de tantos delincuentes, de tantos asesinos, de tantas personas que, como decimos por ahí, están torcidos, ¿no? Sí, que no andan por la línea derecha. Todos ellos absolutamente tendrán nuevas oportunidades, ¿sí? Entonces no debemos desperdiciar nuestro tiempo maldiciendo, pensando mal, hablando mal de este, de aquel, del otro. Al contrario, vibremos por esas personas, oremos por esas personas, porque ellos también tendrán nuevas oportunidades y podrán, si en un momento que quieran parar, detenerse en el camino del mal, podrán incluso trepar a más altos puestos que los que muchas personas que de pronto han transitado menos por los caminos negativos. Entonces todo depende del ser, todo depende de la decisión de cada uno de querer cambiar. Entonces, demonios no existen en el sentido de la palabra o del concepto que se tiene, seres destinados al mal. Todos tendremos que escalar, todos tendremos que subir, tanto en el planeta Tierra como en otros planetas, porque este no es el único planeta que tenemos los seres espirituales para evolucionar. Así como hay diferentes grados en las universidades, en los colegios, también hay diferentes grados en los planetas. Podemos pedirle a Dios y con nuestra fuerza, con nuestra voluntad, podemos llegar a planetas mucho más evolucionados que la Tierra, donde la vida ya no es tan fuerte, tan difícil como lo es la Tierra en este momento, que está pasando por un periodo de transición planetaria. La misma Tierra va a ser un planeta mejor dentro de muy poco tiempo. Así que nosotros ya podemos con mucha seguridad pedirle a Dios la posibilidad de seguir reencarnando en la Tierra, porque la Tierra va a ser un planeta mejor. Y van a ser expulsados los espíritus, tanto encarnados como desencarnados, que quieran permanecer haciendo la injusticia, porque ya llega el tiempo en que el planeta tiene que dar un salto evolutivo. Sí, ¿no? Y también esto de unificar al demonio como un ser, el demonio de las tinieblas, o eso como lo quieran llamar. Yo me hacía esta pregunta, bueno, pero si existe un ser demonio, o sea, un demonio, y Dios creó todo, entonces Dios no va a crear un adversario, una cosa simple. Por eso se debate a la persona diciéndole eso, ¿cómo va a existir el demonio si como unidad? Entonces lo creó Dios. Dios no puede crear un mal, sino Dios es perfecto. El hombre es el que, y los espíritus bajos, como dices tú, los espíritus rebeldes,
son los que se manifiestan de esa manera, y cuando en la época esa de lo antiguo, de los egipcios que adoraban esos dioses, eran un poco de espíritus en cantidades que hacían todas esas manifestaciones de mal. Así es. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos. Sigan en nuestra sintonía. Saludos como siempre a Alexander Iglesias en Cali. Gracias, Alexander, por tu dedicación, por tu siempre estar pendiente de nuestro programa. Y todos los que se han unido a esta transmisión. Tenemos a Divaluz Acuña también. Un saludo fuerte de Divaluz. Y bueno, ahí están en las grabaciones que están también en el canal de YouTube Barranquilla Espiritual. Pueden localizarnos para encontrarnos y conversar personalmente. Hasta pronto. Está en mi pensamiento y me marca el destino. Desde Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM, HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM.